La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Versículos para meditar. Pablo menciona, no estamos bajo la ley. Nosotros ya no podemos justificarnos con la ley. Nosotros somos justificados por la fe. Nuestra fe va a aumentar en la medida que nos alimentemos de la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, entre más escuchemos la palabra de Dios, más fe vamos a tener. Y eventualmente, en la visitación de Jesús, así como Jesús visitó al pueblo de Israel, el Señor nos visita a su iglesia. Él viene, nos visita, entonces le pertenecemos, y ahí Él se manifiesta precisamente cuando somos débiles. Es cuando damos fruto. Entonces, si no estamos bajo la ley, ¿quiere decir que podemos andar como querramos? No. Fíjense bien, la única diferencia entre el antiguo pacto y en el nuevo pacto era que los israelitas tenían que aprenderse los mandamientos, los 10 mandamientos, cumplirlos y enseñarlos a sus hijos, a sus nietos. Eso era lo que se hacía. Pero se profetizó que ya el que nos iba a enseñar ya no iban a ser las personas, sino Dios mismo. Jeremías 31. Entonces, ¿quién nos enseña ahorita? Dios. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Entonces, no estamos bajo la ley, pero no estamos sin ley. Entonces, el mandamiento siempre ha sido el mismo. Siempre ha sido el mismo. De que no debemos de codiciar este mundo. Ok, yo les voy a mostrar el versículo. El versículo a meditar es Primera de Corintios 10, 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Entonces, nosotros somos justificados por la sangre del Cordero. Simbólicamente, los 10 mandamientos apuntan a Cristo y al Espíritu Santo. El primer mandamiento es: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de servidumbre. Ese es el mandamiento para los israelitas. En el nuevo pacto es Cristo Jesús es quien, por ejemplo, le preguntaron a Jesús: Señor, ¿qué hacemos? Y él simplemente les dijo: crean. Ustedes necesitan creer. ¿Creer qué? Que Jesús era el Mesías. Ahí comienza todo. Entonces, el que tiene el testimonio de Cristo Jesús es hijo de Dios. Pero fíjense bien, debemos, antes las personas tenían que enseñar en los lugares donde iban conquistando, tenían que predicar los mandamientos. Ahora nosotros conquistamos no por predicar los 10 mandamientos, sino por predicar a Cristo. Entonces, el primer mandamiento es: yo soy Jehová tu Dios. Ahora, el testimonio es: Cristo Jesús, el Hijo de Dios, dio testimonio de que es Hijo de Dios. Él murió por todos los pecadores, y toda la humanidad es pecadora. Dice Pablo: de los cuales yo soy el primero. Entonces, al creer en Cristo, en el Evangelio, Él murió y resucitó. Es parte del Evangelio. Entonces,
Desde Adán, a Adán le fue dado el mandamiento que le dijo, no, no debes de comer del fruto de ese árbol porque si comes morirás. Entonces, Eva fue engañada por la serpiente. Y Eva le dio a comer a Adán y también él pecó. Entonces, de una forma entendible que lo podemos hacer, nosotros ya sabemos que la serpiente es un falso profeta y un anciano. Ok, esa es la serpiente. Son dos personas, un falso profeta y un anciano. Entonces la serpiente, que eran, o sea, lo podemos entender así. Un anciano, que era influenciado por un falso profeta, engañó a Eva. Le dijo, no morirás. Ahorita en nuestros días, mucha gente piensa que no va a morir por vivir en el pecado. El pecado es no creer en Cristo. Ahora, para verdaderamente seguir a Cristo, necesitamos no codiciar. Entonces, como ya entendemos que nosotros somos justificados por el único que guardó la ley, que fue Cristo. Entonces ya en Él ya somos justificados. Pero debemos de tener cuidado de la idolatría. La idolatría, fíjense bien hermanos, en la idolatría es lo opuesto, se puede poner así, idolatría, pecado, amar, le agrada a Dios que amemos. No podemos nosotros ser idólatras y amar, no podemos. O amamos o somos idólatras, pero no podemos ser los dos. Entonces en la carne tendemos a la idolatría. A eso se le llama estar dormidos. Jesús dijo, estén despiertos en el espíritu. ¿Para qué? Para que podamos amar. Por la idolatría sufrimos, hermanos. Sufrimos. Por la idolatría. ¿Por qué? En la idolatría cabe el adulterio, la fornicación, la avaricia. Todo eso es idolatría. Porque todos los placeres del mundo son idolatría. Son idolatría los placeres del mundo. Entonces lo único que debemos de codiciar es a Cristo Jesús. Hay una escritura que dice, le dice a la iglesia Pablo, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces nosotros debemos de caminar como Cristo caminó. Es necesario morir. Si no morimos, hermanos, todos vamos a morir. Pero ¿por qué no morir a los deseos de este mundo para recibir, para poder ser bienaventurados? El que es bienaventurado ya tiene a Dios de su parte. Ya tiene Dios de su parte. El que es bienaventurado es protegido por nuestro Padre Dios. Cuando las personas vienen contra nosotros para matarnos, dice, vienen por un camino y se van por 7. Pero eso es solo si verdaderamente seguimos a Cristo. Entonces es necesario entender esto, hermanos. Primera de Corintios 10:14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Cristo Jesús está en el Antiguo Testamento, así como nuestro Padre Dios y también el Espíritu Santo. Entonces, fíjense bien, cuando Dios saca de la esclavitud al pueblo de Egipto, fue salvo. Lo único que tuvieron que hacer ellos fue clamar a Dios.
amargados, le pedían a Dios. Ahí comienza verdaderamente cuando tenemos oídos para oír, cuando sufrimos. No hay de otra forma, hermanos, no hay de otra forma. Entonces el cristiano que va a la iglesia, se congrega, pero ama este mundo, no ha entendido todavía, no puede dar fruto, es ahí la razón. Y en esto están incluidos sacerdotes, obispos, aún obispos. El mismo Papa no entiende la palabra de Dios, porque él anda enfocado en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios. Él no entiende la palabra de Dios, no la entiende, porque si la entendiera, pudiéramos ver sus frutos. Entonces el fruto que él quiere dar es carnal. La ley es espiritual, no es carnal. Entonces, ahora, así está escrito. Entonces, tampoco nos vamos a... Cristo no vino a condenar a nadie, entonces tampoco nosotros. Ahora, pero ya hay condenación, ya hay sufrimiento. Entonces, Cristo vino a salvarnos de los sufrimientos, ¿ok? Vamos a estudiar un poco en relación a la idolatría. Aquí yo animo a las personas que tienen oídos para oír, para que casi siempre, casi toda la iglesia, por decir protestante, que son evangélicos, testigos de Jehová, adventistas, tienden a condenar a la iglesia católica sin entender. Ellos mismos no entienden que la verdadera idolatría es amar este mundo. Está en la palabra de Dios, hermano. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vamos a estudiar. Primera de Corintios 5, del 9 al 13. Pablo a los Corintios: les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. Un fornicario es un idólatra. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano o llamándose cristiano, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. No coman, no comáis. Ahora, ¿de qué está hablando aquí comer en relación a la cena del Señor? O sea, convivir con ellos. Nosotros no podemos estar en una congregación, a menos de que el Señor nos tenga ahí por alguna razón, ya sea para exhortar, para lo que sea, a menos que sea ordenado por el Señor a cada uno de nosotros individualmente. Porque obviamente los profetas, Dios los mandaba a algún lugar y era para advertirles, para exhortarlos o para animarlos. Entonces, nosotros no vamos a animar a una persona que ama el mundo. Por ejemplo, ahorita todavía, ya está bajando, pero el evangelio de la prosperidad es esto. Nosotros no debemos de juntarnos con los que predican el evangelio de la prosperidad, que son de los más famosos. ¿Por qué? Porque están enseñando idolatría. Y Pablo dice, y no lo dice Pablo, ya está escrito: maldito el que predique un evangelio diferente. Ya es maldito. Le va mal. Ahora, ¿puede un maldito, por un periodo, vamos a decir Joel Osteen, puede andar predicando 30 años mal? Y puede ser quebrantado. Podemos orar por él para que se arrepienta, para que cambie su camino.
y para que Dios le dé un corazón nuevo y pueda verdaderamente servirle al Señor. Dios puede hacer eso. Y de hecho Dios escoge personas, las más pecadoras. Dios puede hacer eso. Entonces, ahora, estas personas que predican mal, les va mal. Les va mal. Lo que pasa es que muchas veces se esconde el pecado. Está escondido, pero un día sale a la luz eventualmente. Por decir, un día se va a divorciar eventualmente Joel Osteen, un día Cash Luna se va a divorciar, se le va a encontrar a lo mejor una o dos mujeres, va a salir su pecado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. El pecado va a salir eventualmente a la luz. Hermano, pero todos somos pecadores, dijera alguien. Todos pecamos. Una persona que ya es guiada por Cristo no practica el pecado, hermanos. Lo dice Juan y lo vamos a leer. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, ladrón. Con el tal ni aun coman. Porque, ¿qué razón tendría yo de juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Debemos de juzgar. Dentro de la iglesia debemos de juzgar. La palabra de Dios exhorta. Yo ya les he dicho siempre. Por ejemplo, vamos a decir, yo estoy en una congregación y está una persona que está practicando el pecado. Alguien debe de exhortar a esa persona. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Peor si es el pastor. Alguien debe de exhortar, aunque sea el pastor, aunque sea un anciano. Aunque sea un anciano. Porque un anciano que anda caminando mal, se le debe de exhortar. Entonces, un anciano que es avaro, no es un anciano de Dios, para bien de la iglesia. No lo es, hermanos. Primera de Timoteo, está en Primera de Timoteo en relación a los ancianos. No debe de ser avaro, un anciano. Un pastor tampoco, un maestro tampoco. Todos los que servimos en el templo, Cristo dijo, la palabra de Dios dice, yo soy tu heredad, yo soy tu heredad. Entonces, si Dios es nuestra heredad, nosotros no debemos de andar buscando posesiones. Ahora, el que no entiende, bueno, pues es porque un día va a ser quebrantado. Cuando oran estas personas, que una y otra vez se les predica, se les exhorta y no entienden, llega un día donde son quebrantados y les viene el mal. Y fíjense bien, esto es lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo, hermanos. Lo que más temes va a venir en contra de ti, porque has rechazado mi palabra. Esta palabra es para los israelitas, es para la iglesia. El Señor nos dice, nos habla, nos manda personas y para exhortar, para edificar. Exhortar también es edificar. Porque Dios quiere Dios quiere manifestarse en todos nosotros, en todos. Para ser bienaventurados. Ahorita ya, no hasta que te mueras, ya ahorita. Pero si una y otra vez es rechazado, el que es enviado por el Señor, entonces llega un tiempo donde viene la calamidad y la palabra de Dios dice que te salven tus amantes. Tú tengas confianza en el dinero, que te salve tu dinero. Tú ponías la confianza en tu esposa, en tu esposo, que te salve tu esposo. Que te salve él, no yo.
Tú te avergonzaste de mí, yo también me avergüenzo de ti. Señor, ábreme, escucha mi oración. No hay contestación. No hay contestación a las oraciones de los malvados. ¿Por qué malvados? Porque despreciaron el tesoro más grande que puede haber, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús y el Padre uno son. El que se avergüenza del Padre, también Él se va a avergonzar de nosotros en nuestras calamidades. Porque a los que están afuera, a los incrédulos, Dios juzgará, no nosotros. En la iglesia debemos de juzgar. Cuando Cristo habla, no juzgues. No juzgues. Debemos de entender el contexto. Nosotros cuando llevamos el evangelio andamos juzgando al mundo. Pero no somos nosotros, es la palabra de Dios. Dentro de la iglesia debemos de juzgar. El pastor debe de juzgar. El maestro debe de juzgar. El anciano debe de juzgar, pero debe de juzgar bien. Todo para amar, no para ser amados. Fíjense, hermanos, vamos a poner un ejemplo. Está un matrimonio, ¿ok? Tenemos un mandamiento, ama a tu prójimo, ¿ok? Entonces está esta persona, este varón, viene y empieza a coquetear con una mujer casada. La mujer casada le corresponde, ¿ok? ¿Saben qué? Y con hijos, los dos. ¿Saben qué quiere decir eso? Cuando los dos se unen y se hacen una sola carne, les están haciendo daño, primeramente ellos mismos están haciendo daño, aunque no lo saben todavía, porque eso ciega. Una persona que hace eso se ciega, está ciego, no entiende. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento la maldad de los cananitas llegó al cielo y por eso Dios usó al pueblo de Israel para venir y que les predicaran los 10 mandamientos? ¿Saben qué andaban haciendo ellos? Estaban sacrificando sus hijos a Moloc. A sus niños, algunos chiquitos, recién nacidos, chiquitos, los echaban al fuego. Los quemaban. A sus hijos. El adulterio hace eso con sus hijos. Es entregar a sus hijos a Moloc. Hay gente que dice, ay, estos que abortan, abortistas, pecadoras. Y muchas veces están entregando a sus hijos a Moloc. Déjenme explicarles. Pablo dice a los corintios, dice, si un hombre creyente tiene una mujer que es incrédula, pero accede a vivir con él, aunque sea incrédula, ella es santa por la santidad de él. Y sus hijos son santos. La protección es para toda la familia por medio de la fe de él. Ahora, por medio de la fe de ella, si ella es creyente, el hombre incrédulo que accede a vivir con la mujer creyente en Cristo Jesús, él es santo porque son una sola carne y sus hijos son santos. Cuando una mujer o un hombre adulteran, entregan a sus hijos a Moloc. Sus hijos son quemados. En este caso, el fuego es sufrimiento. ¿A qué niño le va a agradar que tenga un padre o una madre adúltera?
¿A qué niño le va a agradar? Hay mucha gente que anda, yo les digo, no peleen por los que andan trayendo todo esto, inclusive ya de desbaratar toda la familia. Nunca van a poder, hermanos. No peleen contra ellos en el mundo. Allá dejen que entre ellos se peleen entre ellos mismos. Nosotros debemos de enfocarnos en predicar a Cristo Jesús, el Evangelio. Las puertas del Hades nunca van a prevalecer contra nosotros. Y el modelo en el cielo es protegido aquí, que es la sombra, la familia. Siempre va a haber matrimonios, hermanos, y siempre va a haber hijos que van a honrar a sus padres, y siempre va a haber hombres que van a honrar a sus esposas y esposas a sus esposos. Siempre va a haber. Entonces, cuando un adúltero peca, hace sufrir a su esposo, a su esposa. Si ya no son 2, son 4 los que están sufriendo. Y si hay 4 hijos de por medio, ya son 8 los que están sufriendo. Cuando 8 personas están sufriendo, muchas veces los padres de estas personas, los abuelos, también sufren. ¿O a ti te agradaría que tu hijo sufriera? Todos sufren, todos sufrimos, pero eso es lo que hace el egoísmo, la avaricia por querer tener un cuerpo o querer tener dinero. Porque el hombre busca un cuerpo. Eso es lo que busca un hombre, un cuerpo. Una relación como para poder decir, ay, mira la mamazota que traigo. Y una mujer anda buscando protección en un amante. Un amante nunca le va a dar la protección, nunca. Una mujer que pone los ojos en un amante nunca lo va a poder alcanzar, dice la palabra. Nunca va a ser feliz, y no lo son. Yo las conocí, fíjense, yo anduve haciendo eso. Por el adulterio, yo lo menciono no para hablar mal, todos somos pecadores. Lo hago para entender, para que la gente entienda. Yo hice eso. No necesariamente que yo andaba engañando a mi esposa, porque yo nunca tuve un amante, nunca la tuve. Pero ella se buscó un amante, buscó una protección, porque pensó que yo ya no era la persona adecuada. Sufrí yo, sufrieron mis hijos, y yo les aseguro, sufrió ella también. La persona con la que se comenzó a andar, yo miré sufrir a su esposa de él y a sus hijos. De hecho, yo en mi ira, yo no me enojé con él. Yo me enojé con mi esposa porque pudiera ser cualquiera. Yo no me enojé con él. Pues. En todo caso, depende de la esposa, que mi esposa que le correspondió. Yo me enojé con él porque yo lo conocía, porque su hijo resulta que era el mejor amigo de mi hijo. Y yo lo trataba como si fuera mi hijo. Entonces yo cuando me enojé fue cuando un día ese niño que me tenía mucho respeto me sacó el dedo delante de su papá. Entonces era bien atrevido. Entonces yo un día, sí, yo traté siempre desde el primer día perdonarlo, ¿verdad, Señor? Perdónelo, Señor, porque no sabe lo que hace. Y también igualmente a mi esposa. Pero no deja de ser doloroso para el ego de uno. Entonces yo me disgusté mucho cuando seguía llamando a mi casa. No tenía, así de atrevido era. Entonces un día sí me enojé y le digo, mira, yo en realidad, yo no te digo nada o algo, no porque te tenga miedo, porque miedo no te tengo, no se trata de eso. Entonces yo de alguna forma, para quererlo hacerlo enojar, le digo, ¿sabes qué?
no me va a tomar mucho tiempo ganarme el corazón de tu esposa, que no me gusta, no me atrae tu esposa, pero me voy a ganar el corazón de ella, porque ella anda enojadísima contigo y me voy a acostar con tu esposa, lo vas a ver. Y se enojó. Entonces yo le hablaba a la señora. Pero ¿saben por qué paré yo? No porque por amor al Señor. Ese niño que yo conocía me habló por teléfono para pedirme que ya no le hablara a mi mamá, porque ya tenían problemas por eso. Ya él le andaba reclamando a ella. Estaba celoso porque yo me iba a acostar con su esposa. Entonces yo deseché eso. Yo le dije al niño: hijo, no te preocupes, hijo. Nunca más le voy a volver a hablar a tu mamá. Entonces todo, hermanos, todo por la codicia. Todo por la codicia. Les causamos ese dolor a nuestros hijos. Entonces, acuérdense que nuestro enemigo es Satanás. No es mi esposa, no es este hombre, es Satanás. Entonces debemos de estar despiertos para saber cómo pelear, hermanos. Debemos de saber, porque, por ejemplo, si yo ando codiciando lo de este mundo, a alguien le voy a hacer daño. Comenzando con el corazón de Dios. Si yo pongo mi esperanza en este mundo, sería un amante para mí, simbólicamente. Y le voy a hacer daño a los míos que están cubiertos con la sangre del Cordero. Cuando yo peco contra Dios, no solamente peco yo, cuando pecó David con la mujer de su prójimo y salió embarazada y quiso cubrir su pecado, mandó matar a su esposo y murió su esposo y tuvo un hijo, y David oró por él para que el Señor no le quitara la vida, porque era un fruto de adulterio, y su hijo murió. Pero Dios es perdonador, tanto así que la descendencia de José viene de ahí, de esa mujer pecadora, porque es simbólica. Nosotros somos esa mujer. Nosotros somos esa mujer pecadora, simbólicamente, que fue la mamá de Salomón, la mujer de Urías, la que mandó matar a David. Entonces, Dios es amor, hermanos. Entonces, cuando David le pedía a Dios, su oración no fue escuchada. Su hijo murió. Su hijo murió. Entonces, el pecado trae consecuencias, hermanos. Cuando yo lo digo aquí no para que tengan pena por mí, hermanos, yo tengo paz en mi corazón. Cristo es mi tesoro. Yo soy feliz. No lo digo para eso, lo digo para que aprendan a través de mi mal testimonio, para que no hagan eso. Resulta una vez que hay una separación, porque mi esposa no quiso dejar a este hombre. Yo esperé 2 años. 2 años esperé. Le digo: tienes que terminar con este hombre, porque yo no puedo estar contigo mientras tú tienes este amante. Y yo un día donde ella me cambió la chapa, llegué a mi casa y ya tenía otra chapa. Y yo me fui al mundo, definitivamente. Si ya por sí me había ido al alcohol, me fui al mundo. Yo digo, ¿qué? Y para mí mi esposa murió como esposa, aunque siempre la respeté como mujer. Siempre la respeté. Ese día murió para mí. Pero les decía a mis hijos: es su madre, respétenla. Y me tomó
4 días encontré a otra mujer. Ese tiempo me tocó. Y anduve de adúltero. Porque las mujeres con las que yo anduve no eran viudas, ni eran solteras. Todas eran divorciadas con las que yo anduve. Perdí la cuenta de cuántas eran. 15, 20, no lo sé. Ni siquiera me acuerdo de los nombres. Me acuerdo de los nombres de algunas de ellas. Pero para vergüenza mía lo digo. ¿Por qué sé yo que no son felices? Yo no platiqué con 15 mujeres, hermanos. Yo platiqué con decenas de mujeres. Y todas ellas tenían algo en común. Eran miserables. Eran miserables. No tenían paz. Y de alguna forma, resentidos con sus esposos, por infieles, por lo que sea. Por lo que sea. Entonces ellas buscando, muchas de ellas lloraron aquí en mi pecho. Hablándome de, la mayoría de ellos tenían algo en común, eran adúlteros, ellos. Y por eso, la mayoría de ellos eran adúlteros y por eso ellas los dejaron y andaban en los bailes que era donde yo las encontraba. Pero dijera yo, todas ellas, eventualmente, las que tenían hijos, seguían amando. No me lo decían así literalmente, pero lo decían. Lo que pasa es que no se daban cuenta. Y tuve muchas amigas. Una mujer cuando habla de un hombre mal, es porque lo sigue amando. A una persona que le interesa y una persona ni siquiera lo quiere nombrar. Pero una persona que habla y habla y habla es porque amó a esa persona o lo sigue amando. Entonces, yo anduve de adúltero, causando mal. Por eso yo les digo, Dios no escoge a las mejores personas, hermanos. Dios escoge a los peores. A los peores, de los cuales yo soy el primero. Para predicar la palabra de Dios, para que no andemos de presumidos. Ay, no, yo siempre me portaba bien. Mentiras. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? El reino de Dios no es comida ni bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Entonces una persona que anda mal y cuando le va mal le pide a Dios para que lo sane, no te va a sanar ahorita. Tienes que reconocer tu pecado primeramente. Tienes que buscar el rostro de Cristo. Entonces, reconocer el pecado no es difícil. Señor, soy pecador, pero que sea original. Debemos de comer la Pascua en la fiesta de los panes sin levadura, sin hipocresía, porque el Señor escudriña nuestros corazones. Debe de ser honestamente. ¿Quién se va a burlar de Dios? Hay gente que piensa que se va a burlar de Dios. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. O sea, lleven su cruz, de otra forma. Carguen su cruz todos los días. Hagan morir lo terrenal, es lo mismo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
La avaricia es idolatría. Yo hace unos días, no hace mucho, le digo a una persona que yo quiero mucho acerca de esto, de que la avaricia es idolatría. Y le digo, toda la gente sabe que es pecado. Y ella misma dice, sí, sí sabemos, pero nos hacemos. Y le digo, a los días, pocos días después le dije, pon en orden tu casa porque vas a morir. Vas a morir. O sea, ella misma está diciendo, nos hacemos. Entonces no sabes lo que le pasa a la gente que piensa que está juntando dinero y piensa, ya tengo dinero para mi retiro. La gente que hace eso y que piensa erróneamente que está siguiendo a Cristo, no entienden. No entienden. Te vas a morir. Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para entrar en el reino? Cumple los mandamientos. Los cumplo desde joven. Te falta uno. Vende lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y no quiso. No quiso tener la paz de Cristo. Jesús dice, qué difícil es para los que tienen las riquezas o los que ponen su confianza en las riquezas entrar en el reino de los cielos. Si este que es bendecido por Dios no puede entrar, imagínate nosotros. Y Pedro le pregunta. Dice, para los hombres es imposible, pero no para Dios. Lo que Dios puede hacer es quitarle sus riquezas. Y viene el tiempo, hermano, en donde mucha gente, de hecho ya mucha gente está perdiendo sus riquezas. Con lo del coronavirus, ¿cuántos negociantes que tenían sus negocios, sobre todo restaurantes, cuántos ya no abrieron sus negocios? Ya quebraron, ya se quedaron en la quiebra. Yo estaba mirando unas personas que perdieron sus casas allá en Alemania con una lluvia, con una tormenta. Así, tan pronto como en un día, lo perdieron todo. Yo siento que escucharon la palabra de Dios, pero no quisieron. Prefirieron amar este mundo. Ahora es imposible para Dios, no. Ya les quitó su vivienda. Ahora van a buscar a Cristo o van a seguir aferrados. Muchos de ellos dicen, vamos a construir otra vez. Aunque ya tenga 70 años y aferrado, y ni aún así se arrepintieron, dice en el Apocalipsis. Bueno, así está escrito, hermanos. Ahora hay personas que sí escuchan. Sí las hay. Yo veo a veces los testimonios, hay una website que se llama algo de Israel, donde son puros testimonios de israelitas, de judíos que cuentan sus testimonios que tuvieron su encuentro con Jesús. Creen el Evangelio, creyeron al Evangelio. Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Fíjense bien en 1 de Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles o a los paganos, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Abominables idolatrías. Ahora quiero que mediten yo siempre estoy hablando de la parábola del sembrador. Siempre. Casi siempre menciono Mateo. Pero ahora les voy a dar cómo lo escribió Marcos.
Hay 4 tipos de tierra. Junto al camino, entre las piedras, donde hay espinos y en tierra buena. Nosotros debemos de ser tierra buena. Pero para que sea tierra buena, la palabra de Dios, y pueda germinar y pueda dar fruto, debemos de desechar la idolatría, la avaricia. O sea, para poder dar fruto, para poder tener paz en nuestros corazones. Para poderle decirle a Jesús, Jesús, yo estoy completo o completa en ti. Yo hasta de las películas que miraba antes, hay frases que a mí se me quedaban. Yo miré una película que está un poco sucia porque sale uno encuerado ahí. Cuando miré esa película, cuando yo era motivador, donde viene una persona que es bien Jerry Maguire, que era una persona, él era un vendedor, él era agente, no vendedor, más bien agente, que pues sí, vendía en todo caso el talento de las personas. Traía un jugador de fútbol americano, no recuerdo si era wide receiver o running back, ya no me acuerdo, que era bien, esta persona era bien egocéntrica, el jugador. Entonces Jerry Maguire tuvo una idea de, en lugar de aprovecharse de las personas, ¿por qué mejor no ayudarlas, enfocarse en ellos? Que era bueno enfocarse en ellos y iban a tener mucho éxito. Entonces él se lo escribió para que se promoviera en la compañía donde él trabajaba, y lo despidieron. Entonces él le contó su sueño a todos y nadie lo siguió excepto una persona, su secretaria. Ella creyó en él. Entonces él, cuando triunfa, no tenía con quién celebrar. Y se acordó de esta mujer que siempre estuvo con él. Eso debe de ser la iglesia, hermanos, para nuestro Padre Dios. Cristo busca a la ayuda idónea. Entonces, él, que también era egocéntrico, se da cuenta que siempre hubo una persona que estuvo con él. Y va y la busca. Y le dice, o sea, le quería echar un piropo, pero no sabía porque era bien egocéntrico. Y de hecho el piropo es egocéntrico. Le dice, tú me completas. Y ella le dice, tú me conquistaste cuando me dijiste hola. Eso hace Cristo con nosotros. Cuando viene el Señor y nos dice hola. Yo soy completo en Cristo Jesús cuando Él viene y me dice hola. Eso es, hermanos. Nosotros verdaderamente somos completos cuando tenemos a Cristo. No cuando tenemos una persona, cuando tenemos a Cristo, cuando encontramos a Cristo, o cuando Cristo nos encuentra, porque andábamos perdidos. Una persona que ya ha tenido esta experiencia lo sabe. Y el ejemplo que yo siempre les doy es a la mujer adúltera, que tuvo el encuentro con Jesús, el que le dijo hola, simbólicamente. Señor, encontramos a esta mujer en pleno adulterio. No le trajeron al pecador, nomás le trajeron a la pecadora. Buenos para mirar el pecado en otras personas, pero ellos. Entonces en la ley estaba escrito que había que enseñarle los 10 mandamientos, pero para poder enseñar los 10 mandamientos habría que cumplirlos primero, antes de poder enseñarlos. Eso era la ley.
Primero hay que cumplirlos antes de enseñarlos. Entonces, en el lenguaje se dice, el que esté libre de pecado, o sea, el que esté cumpliendo los 10 mandamientos, arrójele la primera tabla, la primera piedra. Yo soy Jehová tu Dios que te saca de tierra de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué hizo Jesús? Les dice, con el dedo de Dios escribe y le arroja la primera piedra. Se agacha y escribe lo que está en una piedra, en una tabla de piedra. Se levanta, les dice, él ya la había aventado primeramente, la primera piedra. No era literal apedrearla, era enseñarle los 10 mandamientos. Pero habría que cumplirlos primero. El que esté libre de pecado le da la primera piedra. Se vuelve a agachar y escribe lo que estaba en la segunda tabla. Porque eran 2 tablas, eran 2 piedras. Y el dedo de Dios, que son los ángeles, que son el Espíritu de Dios, vinieron y le pusieron los pensamientos, sus pecados en la mente de cada uno de los que ya traían piedras para arrojarle a la adúltera. Y ellos, ¿cuál es la palabra? No recuerdo el adjetivo ahorita. Pero el Espíritu Santo, redarguyéndoles de pecado, su pecado, se fueron yendo. Ese es el dedo de Dios, los ángeles. Se fueron yendo de uno por uno, hasta que se quedó solo con la mujer. Mujer, ¿en dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó. Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ella tuvo el encuentro con Cristo Jesús. Esa mujer fue completa cuando tuvo el encuentro con Jesús. Cuando la misericordia y la verdad se besan. O la justicia y la verdad se besan. Una persona que conoce a Cristo difícilmente va a dejar a Cristo. Porque Él es la imagen misma de nuestro Padre Dios. Dios es amor, hermanos. Entonces, ¿para qué nos vamos a aferrar buscando las cosas de este mundo que no nos van a dar la felicidad? No le creemos a Dios, no le creemos, esa es la realidad. Entonces, ¿cómo peleamos eso? Yo siempre les digo, sean honestos con el Señor, díganle, Señor, soy adúltero, Señor, soy codicioso, Señor, perdóneme, Señor, ayúdeme, Señor, y deja que Él obre. Y Dios te va a quitar, Dios te lo quita. No, simplemente sé honesto, así como Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Tan simple como eso, reconoce tu pecado, es todo. Todo comienza con eso, reconociendo tu pecado y reconociendo que no puedes. Señor, soy codicioso, Señor. Soy codicioso, Señor, perdóneme, Señor. Es todo lo que... Y deja que el Señor obre. Fíjense bien, Marcos 4, 18, 19, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, están escuchando la palabra de Dios, pero los afanes de este siglo, ahí está la codicia, que quiero un carro, que quiero una casa, que quiero esto, eso es codicia, los afanes de este siglo. Y el engaño de las riquezas, y fíjense cómo lo dice Marcos, y las codicias de otras cosas, eso es pura codicia, entran y ahogan la palabra
y no da fruto. O sea, no pueden amar, no pueden tener paz, no se pueden gozar en el Señor, no pueden. No da fruto. El fruto del Espíritu otra vez, amor. Ese es el reino de los cielos. Amor, gozo, paz, paciencia, para terminar la carrera. Benignidad, Cristo es benigno. Bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Ese es fruto, ese es el reino de Dios, hermanos. Una persona que tiene las riquezas, se los aseguro. ¿Por qué se los aseguro? Porque lo dice el Señor. No tienen paz. Joel Osteen no tiene paz, aunque sea millonario. Cash Luna no tiene paz. Benny Hinn no tiene paz, hermano. No la tiene. Podrán tener muchas posesiones, pero no tienen paz. ¿Por qué? Porque no hay paz para el impío. Primera de Juan 2:7. Hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo, que es la palabra que habéis oído, desde el principio. Primera de Juan 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Eva no amó. Fíjense bien. Vamos al contexto de Primera de Juan. Vamos a leer Primera de Juan 2 del 1 al 17. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequen. Fíjense bien, les escribo esto para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Fíjense bien. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si guardamos los mandamientos de Cristo. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo, que es la palabra que habéis oído desde el principio. Fíjense bien. Génesis 3 del 1 al 6. El Señor le dijo a Adán, del árbol, del fruto de este árbol no comas. Capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente, el anciano y el falso profeta, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová a Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjense bien aquí,
y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Este árbol es Cristo, hermanos. Es Cristo. Para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ella pecó. Entonces, ¿por qué Dios hizo eso? Bueno, si ustedes se fijan, de lo malo, Dios hace algo bueno. Él quiere que le conozcamos. O sea, parece que una maldición, pero en realidad es una bendición. Vamos a conocer al Señor, a nuestro Padre Dios. Eso quiere decir la vida eterna. Vida eterna en un diccionario tiene una definición, pero la Biblia tiene otro. La vida eterna en la Biblia dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. Esa es vida eterna, conocer a nuestro Padre Dios. Gálatas 5:14. Eso desde el principio era amar a nuestro Padre Dios y amar a nuestro prójimo. Pero ella codició. Aunque, pues sí, Jesús en realidad pues es un árbol codiciable. Pues imagínate, con ese árbol puedes tener paz. Pues ¿quién no va a querer eso? ¿Quién no va a querer eso? Fíjense cómo simbólicamente lo dice la tsunamita a Salomón. Esto es Cristo. En el Cantar de los Cantares 5:16. Su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado. Ella le está cantando a Salomón, pero es figura de Cristo, es símbolo de lo que la iglesia le dice a Cristo. Cristo su paladar es dulcísimo y todo él codiciable. Así es mi amado, mi amigo. Oh, doncellas de Jerusalén. Fíjense, nomás les voy a leer un versículo. Isaías 57:17. Por la iniquidad de tu codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. El Señor, por un momento, y un momento pueden ser meses o años, esconde el rostro de nosotros, porque se indigna, porque preferimos el mundo preferimos las tinieblas antes que la luz. Es lo que es el contexto de Juan 3:16. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cristo es codiciable. Ahora, para darles algo acerca de lo que está pasando ahorita, hay una ideología ahorita porque la está puchando mucho China, el Papa, que es el comunismo. ¿Saben parte del comunismo qué es? Quitarles el dinero a los que tienen el dinero y dárselo a los pobres.
pobres, algo así como Robin Hood. El Papa que se quiere pasar como Robin Hood o como Chucho el Roto en México. Eso es robar, hermanos. Eso es codicia. Entonces, fíjense todas las naciones codiciosas, cómo les ha ido. En Rusia, que es el manifiesto comunista que le escribió también se me olvidó su nombre. Fueron dos personas, ahorita no me acuerdo, ya se me olvidó. Alexa, ¿quién escribió el manifiesto comunista? Karl Marx escribió Manifiesto del Partido Comunista. Se publicó en Alexa, stop. Carlos Marx. Entonces, eso es quitarle las riquezas a los que tienen las riquezas y dársela a los pobres. Entonces, la primera nación que lo implementó fue Rusia. A principios del siglo XX hubo en todo el mundo hubo, se puede decir, manifestaciones. En México, yo soy mexicano, de otros países pues no lo sé. En México hubo una revolución, precisamente impulsada por el comunismo, ¿verdad? Entonces, de que andaban robando, sí. De que había un presidente malvado, sí. Porfirio Díaz, que duró, ya no recuerdo, como 30 años como presidente, era un dictador. Entonces, Emiliano Zapata dice, la tierra es para los que la trabajan. Bueno, la cosa es que Rusia, para implementar el comunismo, y parte del comunismo, de lo que está escrito en el manifiesto comunismo, es las guerras es por el dinero. Ahora, a mí no me sorprende que lo haya sacado de la Biblia, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero el quererle quitar el dinero a los billonarios, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ahorita en este momento andan tratando de quitarles dinero a los billonarios para dárselo a los pobres, para pagar algunas cosas y darles a los pobres. Eso es el mundo, Dios juzga el mundo. Pero el problema es que ellos, Carlos Marx dice, para que haya un mundo mejor no debe de haber religiones. Porque por religión se mata mucha gente. Y resulta que en Rusia, para implementar el comunismo, los números es imposible sacar los números, pero hay números entre 50 y 60 millones de personas que murieron. Entre ellas, muchísimos cristianos, incluyendo a los cristianos ucranianos. Se habla de la batalla donde más gente murió, la batalla donde más muertos ha habido, que es la batalla de Petersburg, en donde murieron como 1 millón de personas. Y entre ellos había muchísimos ucranianos cristianos. ¿Saben qué hizo el gobierno ruso para pelear en contra de los alemanes? Que esto salió a la luz no hace mucho. Los aventaban sin armas. Les decía, o sea, era una forma de genocidio. Vayan sin armas y quítenle las armas a los alemanes. Pero no sean cobardes, porque si se regresan, las balas de los que traían armas, rusos, muchos rusos mataron a los mismos rusos, en este caso de la Unión Soviética, que está incluida Ucrania. Los mataron. Pero en realidad que no era la razón, era porque eran cristianos, hermanos. Esa era la verdadera razón. Fue una forma de deshacerse de ellos. En Armenia pasó lo mismo, también hubo un genocidio. En Alemania, en varias naciones. Sabemos de las muertes de los judíos, como 6 millones de judíos. Y de las más recientes, la de Ruanda, en el 94, de genocidios.
Entonces, el comunismo que ahorita se está propagando por todo el mundo, el comunismo usa, por ejemplo, aquí está usando a grupos feministas del, de la, ¿cómo se llama este movimiento del LGBT? Los de abortistas, los de todo lo que está en contra del Partido Republicano. Lo está usando el comunismo, la ideología del comunismo, que ahorita se le conoce, o sea, están juntos lo que es comunistas, progresistas, socialistas, incluyendo el Papa. El Papa está detrás también de todo esto. ¿Y qué tienen en común ahorita los líderes que andan haciendo todos estos movimientos? Son católicos. El presidente Biden, Nancy Pelosi, John Kerry, tienen todas estas personas tienen algo en común, son católicos. ¿Y quién es el líder? El Papa. El Papa es comunista, no lo esconde, él es comunista. Entonces él tiene su propio plan. Ahora acuérdense, Dios juzga a los de afuera. El Papa está afuera, o sea, él no anda predicando el Evangelio. Él anda haciendo cosas del mundo. Entonces, quieren quitar con violencia a los que tienen el dinero. Ya hay una profecía, hay muchas profecías, pero de las más famosas es la de David Wilkerson, que iba a llegar el comunismo aquí a Estados Unidos. Y iba a haber una confusión económica. Eso ya comenzó desde el 2008, la confusión económica, pero se va a poner peor. Mucha gente va a perder su dinero. Hay una persecución grande contra la iglesia aquí en Estados Unidos. Cada vez va a ser más grande la persecución. Ya con el coronavirus impedían las reuniones en muchos lugares. Ya es federal que tienen que tener la vacuna, pero no ha llegado al límite la maldad. Pudiera ser la tercera guerra mundial, pudiera ser. Hay mucha gente que ha tenido sueños de que en esta nación hay explosiones nucleares. De que si son verdaderas o no son verdaderas es irrelevante, hermano. Nosotros debemos de estar preparados para irnos con el Señor. Porque Pablo menciona, y Salomón lo dice también, para mí el morir es ganancia. El dejar este mundo es ganancia, hermanos. Debemos de entender eso. Si esta es la generación o no, es irrelevante. Nosotros debemos de estar dispuestos para irnos con el Señor. Y si no es el caso, nosotros debemos de vivir en paz. No preocupados, amargados, afanados. Yo quiero esto, yo quiero el otro. Y nunca son felices. Entonces, Job 5:2. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Hay muchos, no terminé de decirles, hay mucha gente codiciosa ahorita en esta nación. En San Francisco, en esa área, es exagerado los robos. Y tienen algo en común. La comunidad afroamericana construyó esta nación, nos deben. Entonces hay personas que se están dejando llevar por eso y van y roban descaradamente. Van y agarran y echan las cosas. Y entonces les dicen, por ejemplo, el fiscal no les está dando cárcel. No les está dando cárcel, o sea, los agarraba la policía, los llevaban al departamento de policía, pero el fiscal decía, déjenlos ir. O sea, tienen necesidad, son pobres. Entonces, ¿qué está pasando? Sobre todo están yendo a las farmacias. En las farmacias, ahí donde hay droga para hacer droga, y resulta que esas farmacias, ¿quién las usa? Sobre todo los viejitos, los ancianos. Entonces ya han cerrado muchas de esas farmacias
Entonces, ¿ustedes piensan que la gente eventualmente lo va a tolerar? La historia nos dice que no, hermanos. La historia nos dice que no. Eventualmente la gente que tiene dinero se va a enfadar porque están perdiendo su dinero. La gente no dice nada porque no se meten en contra de eso. A la gente no le importa. Pero el día que le vengan a robar a su casa, entonces le va a importar. Ahorita están robando en farmacias, anduvieron haciendo destrozos en... ¿Qué pasa si te quitan tu casa? ¿Qué pasa si vienen y te quitan lo que tienes en tu casa? Entonces sí vas a respingar, diría la gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. Debemos de estar despiertos, hermanos, para hacer luz en la oscuridad. Y si estamos afanados y si estamos aferrados a las cosas de este mundo y de verdad sentimos, ser sinceros, Señor, pues yo siento que estoy apegado a mis cosas materiales, no tengo mucho, pero pienso que sé sincero con el Señor. ¿Verdad? Hágase, Señor, según su voluntad, Padre mío. Entonces, si un día vienen a robarte, si te quitan... Esto literalmente Jesús dice, si te quieren quitar tu vestido, dale tu capa. Pero es simbólico. Pero puede pasar literalmente también. Es simbólico. ¿Qué tal si vienen y te quitan tu chamarra de nombre ahí? Porque tiene un nombre ahí de una persona famosa. Ya por eso vale a lo mejor $800 o $1,000. Dale también los calzones. Dale también tus calzones. O sea, no te apegues a las cosas de este mundo. Es un nombre nada más. Si tus calzones te costaron $50, en el 99 venden calzones por 99 centavos. El Señor no se va a olvidar de nosotros, hermanos. No se va a olvidar de nosotros. La ira de Dios no es contra nosotros. Nunca se les olvide eso. Salmo 10:3. El malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Esto es lo que hacen en las iglesias del Evangelio de la Prosperidad. Proverbios 1 del 10 al 19. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase y llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Aquí puede ser literalmente, pero también es simbólico. No andes con los que andan haciendo eso con un evangelio diferente. Porque aquí también está hablando de doctrina. No andes con los que andan predicando un evangelio diferente, porque son malditos. Por eso te lo debe de enseñar el Señor. Yo solamente lo digo, pero es el Señor el que te debe de abrir el entendimiento. Pero para que puedas tener entendimiento, ¿qué te dice el Señor? Sígueme a mí. Si tú prefieres seguir al mundo, nunca vas a entender esto, nunca lo vas a entender. Porque prefieres al mundo. Entonces, no vas a poder dar fruto. Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Esto no es difícil de entender, hermanos. Proverbios 23:6. No comas pan con el avaro, que es lo mismo que dijo Pablo, ni codicies sus manjares. Mateo 5:28. Pero yo digo que cualquiera que mire, no que la posea, que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué dice el Señor? Si tu mano
te hace pecar, córtatela. Córtatela mejor. Santiago 4 del 1 al 8. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Mi ego. Yo sí sé, tú no sabes. Tú no entiendes la palabra de Dios, eres un fatuo, eres un necio, eres un estúpido, no entiendes nada. Las cuales combaten en vuestros miembros. Fíjense, codiciáis y no tenéis. Me dice un hermano 2 veces. 2 veces hermanos, porque es mi hermano en la carne y es hermano en Cristo. Un día escuchó esto que yo le dije. Le digo, verdaderamente la gente que está ahí donde tú vas, los miras mejor, con mejores carros, porque enseñan el evangelio de la prosperidad. Y se rió, dice, no, yo cada vez los veo más jodidos. Y ya por años, ya no va ahí, pero cada vez los veo más jodidos. Al pastor sí, el pastor ya tiene más propiedades. Y le digo, no las va a disfrutar. Alguien más las va a disfrutar. Lo dice el Señor, no lo digo yo. En vano se está haciendo de casas. El único que se está haciendo millonario, ya es millonario, es el pastor. De hecho, yo lo conocí hace muchos años. Andábamos en un negocio, en el mismo negocio. Yo lo conocí ahí. Y su hermano también es millonario. Es agente de bienes y raíces, su hermano. Y tiene también edificios. Es millonario, los dos son millonarios. Andan manejando. Es pecado, por ejemplo, es pecado que yo maneje un carro de $100,000. No es pecado, pero si mi corazón está, ay, yo quiero un carro de $100,000, ahí es donde está el pecado. Ahí es donde está el pecado. Entonces, ya, no necesariamente es pecado que una persona tenga un carro de $150,000. No es pecado. El pecado es querer más. Ese es el pecado. Por ejemplo, yo soy predicador, ando por aquí, un día viene una persona y me dice, hermano, le quiero regalar mi carro. Acéptelo, hermano, sea humilde, acéptese, yo se lo quiero regalar y el carro vale $150,000. Es pecado que yo lo maneje. Resulta que a lo mejor él tiene $100 millones y para él no es nada un carro que vale $150,000. Es pecado para mí, porque yo voy a manejar un carro de $150,000. No es pecado. ¿O que vale más, es más pecado eso? ¿O que la sangre de Cristo no me cubre ahí? Sería pecado que yo le dije al hermano, si usted tiene mucho dinero, pues regálame. Ese es el pecado. Ese es codiciar. Resulta que yo en Cristo estoy completo. Y si me dice el Señor, hijo, te voy a quitar tu carro y te voy a dar una bicicleta. Gloria a Dios. Lo que el Señor diga. Y si yo digo, oh no, Señor, cuando menos piensa ya voy a andar con una bicicleta, porque no es lo que me conviene, sino lo que el Señor sabe que a mí me conviene. Así como cuando yo ya les platiqué, que yo antes les decía, ¿para qué venden dulcecitos ahí de 50 centavos cuando se pueden ganar una comisión de $1 millón? Ahí andan vendiendo cacahuatitos, cuando yo era motivador. Y ya un día me recordó el Señor, hijo, ahora ya vendes cacahuatitos. Ah, caray. Y yo le digo al Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque esa soberbia, porque era mi soberbia, era mi orgullo. Yo tenía mis sentimientos eran buenos hacia la gente, pero eso es idolatría. Eso es idolatría. La idolatría, no hay paz. Siempre quiere más la gente. Yo los conocí a los millonarios. Cada vez quieren más. La realización progresiva de los sueños, ese es el éxito. O sea, que tengas una meta y luego otra meta y luego otra meta y luego otra meta. Esos son los afanes de este mundo. Y nunca conociste a Cristo.
Dice, vengan y compren sin dinero. Nosotros que estamos pelados, vengan y compran sin dinero. Y el Señor nos hace extremadamente ricos. Porque el dinero, de cierta forma, da algo de felicidad, pero la felicidad carnal. Pero cuando yo tengo un encuentro con Cristo Jesús, yo tengo una paz, una felicidad que sobrepasa todo entendimiento. Eso la gente no lo puede entender porque porque no se puede explicar. No hay nada que te aflija. Viene Satanás y te dice, te voy a matar. Cristo vive. Te voy a matar a tus hijos. Cristo vive, hombre. Mis hijos no se mueren. Cristo vive. No, ¿qué les voy a hacer? Cristo vive. Pero tampoco es para despreciar a los que son faltos de fe. Tampoco es para burlarnos de los que son faltos de fe. Cristo nunca se burló de nadie. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque pide el mal, para gastar en vuestros deleites. Aquí está el adulterio verdadero para contra Dios. Oh, almas adúlteras, adúlteras para contra Dios. Porque el amante, nuestro amante, es el mundo, si nosotros seguimos al mundo. Por eso yo les digo, imagínate un hombre ahí, tiene su mujer. Panchito tiene su mujer y su mujer le dice, mi amor, mi esposo, mi chulo, mi amorzote. Este fin de semana me voy a ir con Ramón. So, no me esperes a dormir porque voy a dormir con Ramón. Eso es lo que le decimos a Cristo cuando le pedimos al Señor, Señor, dame $1,000,000. Mira, yo le voy, o dame $100 millones y yo le voy. Eso es lo que andamos haciendo. Eso es lo que dice Santiago. Piden y no reciben porque pide el mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemigo contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Imagínate, enemigo de Dios. ¿O piensas que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros? El Espíritu nos conduce a las riquezas. Pero cuando nosotros queremos el mundo, lo entristecemos. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu quiere ayudarnos para que se forme Cristo en nosotros, para ser como Cristo, para morir como Cristo murió, para vivir como Cristo vivió, para bendecir como Cristo bendijo, para darles ciegos, así como Cristo le dio vista a los ciegos. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios. Buscar el mundo es ser soberbio y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. No dice se irá, huirá de vosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y ustedes los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Apocalipsis 3, 14 al 19. Fíjense que con esto voy a terminar. Aquí hay una exhortación de Cristo mismo a través de su ángel. Fíjense bien, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Este es Cristo, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Se le llama tibio, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, Dios dice, ¡blah! Le dan ganas de vomitar. ¿Por qué? Porque tú dices, tengo dinero, soy rico y me he enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Ahí está lo mismo que estaba en la parábola del sembrador. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, alegóricamente, oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo. No, Dios no castiga. Ah, no, entonces ¿quién tiene la razón? ¿Tú o lo que dice aquí en Apocalipsis? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí está esa exhortación a estas personas. Apocalipsis 2, del 8 al 11. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Cristo fue el primero que murió y resucitó. Va a ser el último que va a entrar. Eventualmente cuando entregue el reino, cuando estemos con nuestro Padre Dios, el primero y el último, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Cristo dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Tú eres pobre, yo soy pobre, pero en realidad soy rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, o sea, iglesia, el pueblo de Dios, y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Allí está hablando de una congregación. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Va a padecer un hijo de Dios? Sí, pero no es permanente. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Aquí en la cárcel es literalmente, pero también vamos a estar encarcelados por Satanás por un tiempo, para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Aquí sé fiel hasta la muerte quiere decir muere a tus deseos de la carne, hijo. Muere a los deseos de la carne. Satanás se está probando. Pedro pasó por ese proceso. Todos, no nomás Pedro, pero se habla más de Pedro, pero en realidad fue de todos. Entonces dice, sé fiel hasta la muerte. O sea, tienes que morir. Si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto. No puede dar fruto, tienes que morir. Y yo te daré la corona de la vida. Son dos cosas. Debes de morir a los deseos de este mundo para que puedas entrar en el reino de Dios y puedas dar fruto, amor, gozo, paz, paciencia. Y por otro lado, terminar la carrera para que Dios te dé la paciencia para terminar la carrera. También ese es fruto del Espíritu, para que recibas tu corona. El premio para todos es el mismo. Para todos es el mismo. Ver a Dios, a nuestro Padre Dios. El premio es el mismo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Fíjense bien, todos estamos muertos en el pecado, todos, ¿ok? Cuando nosotros nacemos de nuevo, ya morimos una vez. Necesitamos morir a los deseos de este mundo. Esa es la primera muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Por ejemplo, la que padeció Esteban. Esa es la segunda muerte. Porque Esteban ya había muerto a los deseos de la carne. Él murió y resucitó juntamente con Cristo. Ya era resucitado. La segunda muerte, o sea, cuando lo mataron literalmente a pedradas, él no sufrió daño. Ahora, para el que siempre anda en el mundo, está muerto. Se muere la primera vez, o sea, la muerte natural.
¿Cuál es la segunda muerte? O sea, una persona que despreció el evangelio. Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto. Se le predijo el evangelio, lo rechazó, sigue estando muerto, nunca estuvo vivo. Está muerto, está muerto. Eso se muere literalmente. Entonces, todo ojo le verá. Todos van a ver a Cristo. Cuando se vea separado de Cristo, así como está en Lucas 16, en relación al rico y a Lázaro, cuando se vea separado, entonces él va a querer tomar simbólicamente de esa agua que da vida y no va a poder. Ahora, ¿por qué sé que se le predica el evangelio? Porque le dice Padre Abraham. ¿Por qué le dice Padre Abraham? Porque ya eventualmente ya supo que Jesús es real, que está vivo. Entonces le dice Padre Abraham, manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo y me lo ponga en mi lengua. Y le dice, tú ya tuviste lo tuyo. Tú ya tuviste tu recompensa. Dios recompensa a las personas que desprecian a este mundo, les da riqueza, les da que se harten. ¿Quieres sexo? Ándale, ahí tienes mujeres, hártate, así como Salomón. Hártate, las que quieras, órale. Hártate del mundo. Ya tienen su recompensa. Pero cuando se vean separados de Cristo, una vez que se muera, la segunda muerte, ahí está el daño. Ahí está el daño. Entonces, ahora vamos al contexto de 1 de Corintios, donde habla de huir de la idolatría, del 1 al 14. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Recibieron el evangelio y recibieron el Espíritu Santo. Ahí está. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, Cristo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, Cristo. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Cuando entramos en la tierra prometida aquí en este mundo, cuando Cristo viene a nuestros corazones, entonces entramos en la tierra prometida donde comemos leche y miel, simbólicamente. La iglesia que recibe el evangelio ya fueron salvos, ya salieron de Egipto, ya pasaron el Mar Rojo, pero van por el desierto. Está hablando aquí Pablo de esto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Por ejemplo, queremos carne, queremos carne. En Egipto había melones, había papayas, qué sé yo, ahí había de todo. Querían regresar a Egipto. Y Dios se indignó. Moisés le dijo, Señor, me has dado un pueblo, dice yo este pueblo, dice, ¿a poco este pueblo es mío? No, o sea, ya Moisés bien agüitado. No, Señor, este pueblo de artilleros bien cabezón, no, Señor. Entonces dice, ¿quieren carnita este pueblo? Y dice el Señor, ¿les vas a dar carne? Señor, pues, ¿qué vas a sacar a todos los peces del mar? Imagínate, eran como 3, 4 millones de personas y querían carne. Y les dije, ¿acaso es imposible para Dios? Y resulta que Dios hizo traer del mar, simbólicamente también es simbólico ahí, codornices. Fíjense, había codornices para un lado. Por ejemplo, si yo voy para allá caminando por un día, así hubo de codornices, un día de camino para acá y un día de camino para acá. Eso eran millones y millones de codornices. El que menos juntó tenía como, no recuerdo, 10, 15, creo que está en números 11. 10, 15 montones de carne. Y se les va a dar carne para un mes. Cuando empezaron a comer la carne, empezó la mortandad.
Dios no se agradó de ellos. ¿Quieren carnita? Órale, pues ahí les va su carnita. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para... Ahora es simbólico también para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas. Lo que está en la parábola del sembrador. Como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar a un lado del monte Sinaí. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron cuando querían comida a su gusto y perecieron por las serpientes. Aquí perecer por las serpientes para la iglesia es con un evangelio diferente. Un falso profeta y un falso profeta y un falso anciano. Esa es la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, perecieron podrá darnos el Señor comida en el desierto. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mateo 24. Está la doctrina. El que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Aquí está hasta los fines de los siglos. Así que el que empiece a estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más allá, más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Los espinos, pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas y las codicias. Pues ya es la codicia de este mundo, ya se los dije. No pueden entrar en el reino de Dios. No pueden. Hermanos, yo les digo, háganlo así como dice la palabra. Sean honestos. Señor, yo soy idólatra, Señor, perdóneme, Señor. Reconoce tu pecado. Señor, yo quiero sexo, yo quiero mujer, yo quiero hombre, yo quiero esto, yo quiero el otro. Perdóneme, Señor. Ayúdeme, Señor, hágame entender, Padre, para yo poder dar fruto, Señor, para poder yo tener paz. Busco su rostro, Señor, su rostro busco, Padre Santo, Señor. Yo quiero ese tesoro, yo lo quiero a usted, Señor. Usted sabe que en mi corazón anhela estas cosas, pero yo, en el fondo de mi corazón, yo lo prefiero a usted, Padre. Ayúdeme, Señor. Yo deseo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús se lo pido, Señor. Sean honestos. Si un hijo le pide a un padre un pescado, ¿le dará un escorpión? ¿Ustedes piensan que si ustedes oran correctamente a nuestro Padre Dios, no nos lo va a dar? Si oramos correctamente. Pero debemos de ser sinceros. Debemos de reconocer nuestro pecado, de que sí nos atrae mucho a este mundo, pero que en realidad queremos servirle a Él y no a este mundo. Y dejen que Dios sobre. Y ya cuando Dios sobre, acuérdese que no se les olvide, para que después no volverse fariseos. Para después andar condenando. ¡Ey, pecadores! ¿Por qué andan de idólatras? No, o sea, la gracia es gratis. Es gratis, hermano. Vengan y compren sin dinero. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.